Y noticias del día, Reporte Galáctica, data confiable y precisa para vos. Bueno, gente, ustedes saben de que hay muchas preocupaciones en estas horas, mucha gente realmente con infinidad de inquietudes, porque muchas veces la gente no sabe qué es lo que va a pasar el día de mañana, ¿no? La incertidumbre, un tema realmente muy preocupante a nivel social, porque, a ver, uno empieza a repensar qué es lo que está pasando y hay un montón de cuestiones que no tienen respuesta o que sí la tienen. Falta realmente tener una consideración determinada sobre algunos temas puntuales. Por eso hemos convocado en el día de la fecha a uno de los analistas políticos más prestigiosos de la región. Me refiero a Jorge Elban, que ya lo tenemos en línea, dándole la bienvenida. ¿Cómo estás, Jorge? Un gusto Hola, ¿qué saludarte, tal? ¿eh? ¿Cómo están ustedes? Muy Bien, buenas bien. tardes. ¿Se me escucha bien? Bien, perfecto, Jorge. Muy A bien. ver, yo poco hacía la introducción recién de las falencias, de las dificultades sociales que se están dando en la Argentina, ¿no? ¿Cómo estás viendo este traspaso político que ha acontecido hace ya más de 10 meses y que realmente todavía sigue generando bastante incertidumbre en distintos sectores sociales del país, ¿no? Bueno, yo lo calificaría como una Blitzkrieg, digamos, Ajá, como decían los alemanes, una sí. ofensiva muy fuerte contra todo el tejido social construido casi en 2 siglos de historia de nuestro país, donde la ciudadanía y el Estado estaban articulados con debates, con discusiones, con grietas, etcétera, pero en un destino común de construir un Estado. Ujú. En este caso, el actual presidente lo ha dicho públicamente, tiene una intención de destruir el Estado y destruir digamos, los sectores mayoritarios de este país que le han sostenido y que le han dado forma nacional al mismo, ¿no? Y eso se ve claramente en la ofensiva contra los trabajadores, los estudiantes universitarios, la educación pública, los jubilados, etcétera. Es decir, la casta, claramente en el discurso de Javier Milei, son las grandes mayorías populares. Ahora, de alguna manera, Jorge, Milei llega al poder por la, digamos, cuestión del tremendo cansancio que ha tenido la gran mayoría de los argentinos por los anteriores gobiernos, ¿no? Que han hecho malos deberes que realmente han perjudicado y han generado tremendos focos de corrupción que de pronto algún que otro iluminado utiliza estratégicamente para generar una campaña que le permite llegar al poder al actual mandatario y que bueno, vemos en los días que vienen transcurriendo de que se van dando infinidad de incoherencias, ¿no? Producto también de esta desazón que tiene el pueblo argentino y que bueno, en un momento de desesperación vota cualquier cosa. Sí, es correcta tu análisis. Yo le sumaría como factor, si se quiere, causal, una tendencia, sobre todo en Occidente, que ha promovido los sectores de ultraderecha, el discurso misógino, el discurso, si se quiere, destructor de toda diferencia, y que expresan previamente Donald Trump, Bolsonaro, Meloni en Italia, etcétera. Es decir, hay una reacción a nivel global al discurso ciudadano de la modernidad que buscaba articular a distintos sectores en un destino común. Es decir, hay un condicionamiento ahí de índole ideológico global. Un segundo elemento que recupero de lo que preguntabas y coincido, tiene que ver efectivamente con la frustración del gobierno de Alberto Fernández, que en el marco de la tradición nacional y popular, y sobre todo a partir de la fórmula con Cristina Fernández de Kirchner, habían prometido algo que incumplieron. Y se vio claramente, sobre todo en relación a Vicentín, en relación a la deuda externa, Sí. y obviamente pues, factores de corrupción exhibidos por el propio presidente en plena pandemia. Entonces, ahí efectivamente hay factores locales, hay factores internacionales y hay un factor estructural que tiene que ver con la economía. Ahora, Eh, vos haces sí. referencia concretamente al momento de Cristina como presidenta o como vicepresidenta acompañando el mandato desastroso de Alberto Fernández, que bueno, tenía como excusa la cuestión de la pandemia, que si bien bueno, eso puede haber llegado a tener un efecto importante en su momento, pero no lograron superar y estabilizar para liberarse de los tremendos hechos de corrupción que se vivían en la Argentina y que siguieron
respaldando encubiertamente. Ahora, ¿cómo es posible que teniendo en cuenta esa base de lo que ha pasado en Argentina, hoy Cristina Fernández vuelva a querer salir a la palestra para candidatearse, para ver cómo ella puede rearmar un partido realmente que está totalmente destrozado y totalmente dividido, ¿no? Es que la política en Argentina se constituye, si se quiere, por disputa de fracciones, ¿no? Ahora tenemos un proyecto en el país neoliberal Sí. que dirige Milei, lo tuvimos con Macri, lo tuvimos con Menem, con Ujú. Cavallo y con José Alfredo Martínez de Dios. La primera vez, o sea, para que ustedes tengan una idea, en 1975 en este país no había casi pobreza ni había Claro. desocupación. ¿Y sí? Ujú. Llegó la dictadura, no había endeudamiento externo, etcétera. Más allá de que, por supuesto, había graves problemas, sin duda. Sí, sí, pero Ahora, estamos mucho peor que la etapa de la dictadura, o sea, la sí, sí, pobreza, el claro. hambre, la desazón Mm. que tiene la gente, la falta de contención a nivel social es vergonzosa, no Sí. tiene un antecedente, precedentes históricamente en la Argentina de haber transitado una situación de estas características. Lo que pasa es que Lo impactante es es justamente eso. acumulativo. Ujú. Es Ahora, acumulativo y obviamente el proyecto de Cavallo Menem se sí. montó sobre el proyecto de Martínez de Oz, el proyecto de Macri se montó sobre obviamente previamente lo de Cavallo y hoy estamos montándonos sobre el proyecto último del macrismo. Ahora bien, Pero fueron proyectos que han fracasado totalmente a nivel todos, social, que le bueno, han quitado efectivamente. posibilidad de estabilidad social a la gente, al Por pueblo. eso, ¿Y ahí yo creo que cómo es está la que la discusión gente central. Ahí está la vuelve discusión a central. votar lo mismo que ya sabe, ha vivido y que le ha provocado un tremendo daño? O sea, por un lado se entiende la desazón que vivió con estos gobiernos corruptos que venimos teniendo en toda esta etapa democrática, porque realmente han embarrado la cancha con doble intencionalidad y volvemos a ver cómo se van reciclando los mismos chantas de siempre dentro del ámbito de la política. ¿Cómo es que Ahí no yo- se ha podido, digamos, descontaminar internamente todos los partidos políticos para que gente nueva que venga a renovar en serio los partidos y sacarse esta tremenda lacra de encima, que lo único que han hecho es armar sus quintitas y robar todo lo que pudieron? A ver, uno puede ver en la política argentina en el día de hoy expresiones de una renovación futura indudable. Vos tenés el gobernador de la provincia de Buenos Aires que lo agarrás de las piernas, lo soltás y no se le cae una moneda, y eso es un lugar de fortaleza que hasta los medios más enemigos de la tradición nacional y popular observan. Es un gobernador que está haciendo las cosas en el marco de condiciones que no elige, con un gobierno nacional que permanentemente lo asfixia, ajeno a cualquier denuncia de malversación, de corrupción. Ahí hay una expresión, creo, de la tradición nacional y popular, que en el fondo es el debate de fondo. Es decir, Pero ¿qué es lo que hacen todos proyecto? los políticos cuando están, digamos, con el poder. Lo hizo Cristina, lo hizo hasta el propio Alberto Fernández, lo hizo Kirchner, Macri, todos hacen lo mismo. O sea, presionan contra el opositor. No ven cómo pueden resolver los problemas de la gente, no piensan en eso. Piensan cómo pueden joder al otro para que no le compita. Y ahí es donde tenemos un serio problema. Muy A distinto ver, a lo que pasa, por ejemplo, en países vecinos como Uruguay o Paraguay o el propio Brasil, que tienen sus conflictos internos, pero que todos apuestan a sostener un organigrama y un proyecto futuro de nación. En la Argentina eso permanentemente se va destruyendo. El que hace algo bueno, el que viene lo destruye, lo critica y hace peor accionar que lo que estaba criticando. Entonces, eso es lo que no se entiende en esta Argenlandia que vivimos, ¿no? yo tengo un posicionamiento más conceptual. A Acá hay ver. dos proyectos de país. Y los dos proyectos de país, por supuesto, tienen manchas, tienen grises, tienen corruptos, etcétera. Eso hay Ujú. que descontarlo porque tiene que ver, a veces tiene que ver con la condición humana. El tema Y es, sí, bueno, ¿qué proyecto de país tenés? ¿Es un ujú. proyecto A ver, basado en el trabajo o es sí. un proyecto basado en la timba financiera? Ajá. Nada más, todo se resuelve muy fácil y fácilmente explicable. Pero la Hoy timba por hoy, financiera siempre jodió a la gente, o sea, le terminó pero por complicando eso, la pero es vida. el programa del neoliberalismo, la timba financiera, lo que está pasando hoy, el carry Ajá. trade. ¿Qué es el Sí. carry trade? Viene un tipo de afuera, trae $100.000, Los los fondos pone en buitres, lo pesos. que hacen habitualmente los fondos buitres.
¿no? Claro, no, y también A ver. algunos locales, no solamente el Sí, Fondo bueno, que están Buitre. encubiertos diciendo que son del Bueno, exterior, pero ese son es los el mismos que sacaron la proyecto. guita del país, ¿no? Que la Ese es el lavaron, proyecto. y bueno. Eso. Ese es el proyecto de Caputo, ese es el proyecto de Macri, ese es el proyecto de Milei. Es un proyecto que destruye el trabajo argentino. Ujú. Del otro lado, hay un proyecto basado en la producción, en la pyme, en el trabajo, en el salario, etcétera, etcétera. Por supuesto que este proyecto a veces también ha tenido graves errores y ha fracasado, pero si uno los mira en términos comparativos A ver, sí, y ve, por ejemplo, vamos a un ejemplo bien concreto, numérico y cuantitativo. decime, Si Jorge, uno a ver. ve pobreza, Sí. pobreza en Argentina, Ujú. en el 2000 en el 2003 había 60% de pobreza. Ajá. Néstor Kirchner agarra el gobierno con 60% de pobreza. Lo entrega con el 37% de pobreza. Se lo entrega a Cristina Fernández de Kirchner. Ujú. Cristina Fernández de Kirchner lo lleva a eso a 30%. Sube Macri y lo sube a 42. Ajá. Lo agarra Alberto y lo sube efectivamente a 47. Sí. Y este personaje lo está subiendo en este momento a 54. Es fácilmente visible, creo yo, Ujú. de que hay proyectos que con sus grises, con sus malos funcionarios, etcétera, tienen una orientación más a cuidar el trabajo y otros tienen más orientación a cuidar a los millonarios que hacen guita sin laburar. Y esa es la discusión de fondo en nuestro país. Ajá. Ahora, en esas condiciones, ¿cómo hacemos para revertir la mentalidad de la sociedad como para que tome conciencia de estos tremendos errores que genera cuando vota por venganza o por enojo? Porque nos llevan a un retroceso permanente y una debacle constante de la nación, y que en un sistema democrático eso es inentendible que suceda. ¿Qué es lo que está Es, es una faltando? Una explicación con dirigentes comprometidos realmente con el sistema democrático, porque acá vemos muchos que hablan demasiado, pero levantan la mano para votar bajo cuerda cosas que son en contra de la propia sociedad. Así es, yo creo que falta un sinceramiento político, por un lado, acerca de estos dos grandes proyectos y Ujú. que la sociedad haga su experiencia y la está haciendo. Ha crecido la desocupación 3% desde que llegó Milei, va a seguir creciendo el hambre, va a seguir creciendo Y la gente aprenderá, en todo caso, que estos proyectos, como ya pasó en algún momento con Caballo en la época de la Rúa, y van a quedar atrás, porque la gente puede equivocarse, pero no es suicida. Ujú. Así que está haciendo su experiencia, lamentablemente, tristemente, sobre todo por los que más sufren, pero nuevamente vamos a ver blanco sobre negro que este proyecto que promueven los grandes fondos buitre, el 1% de la población argentina está en contra del 99% restante. De alguna manera, Jorge, hay como una o sea, está estigmatizado la cuestión mediática, ¿no? Esa intención de persecuta jurídica, la demonización internacional promovida por los fondos buitres, esto que estamos haciendo referencia, y también estos discursos de odio que se generan para dividir a la gente, ¿no? ¿Qué es lo que vos considerás que está faltando como para que haya de alguna manera una concientización de parte de la sociedad y entender estas diferencias que estamos teniendo, que generan desfasajes tremendos, muy violentos, desagradables, porque ponen en juego la vida de la gente, lo que está pasando con los jubilados, la miseria que reciben, lo que pasa con la hambruna de la gente, el deterioro que hay a nivel educacional, la falta, digamos, de un control adecuado en lo que respecta al tema de salubridad en la Argentina, esto que va deteriorándose permanentemente y que genera un daño tremendo a la sociedad. Sí, efectivamente, lo que falta es un debate político serio, abierto a la ciudadanía, sin gritos, sin agresiones, sin insultos, y donde cada uno de estos dos proyectos de país puedan mostrar sus deficiencias, sus capacidades y qué ofrecen al resto de la sociedad. Lamentablemente eso no se da porque efectivamente el sector minoritario de esta sociedad sabe que ese debate de cara a las grandes mayorías lo pierde, entonces miente. Dice, por ejemplo, que la casta son los del Estado y sin embargo la casta terminaron siendo los universitarios y los jubilados y ahora los niños. Así que bueno, la realidad es que la derecha para conservar sus prerrogativas y sus privilegios necesita mentir y no puede dar de frente un debate al resto de la sociedad. El tema justamente de los BRICS con la OTAN, ¿cómo inciden justamente en una política de desarrollo que debería tener la Argentina y con la postura que tiene justamente el actual gobierno? Indudablemente, nuestros tres primeros, cuatro primeros
socios comerciales en términos de importaciones y exportaciones. Sí. Tres de ellos son de los BRICS: Mm. Brasil, India y China. Ajá. Nosotros tendríamos que estar en ese club desde el 1 de enero de este año, pero el desquiciado mental del actual presidente ha decidido no ingresar. Y lo que ha generado grandes dificultades para incrementar los negocios con nuestros socios. En el caso de Estados Unidos, que también es uno de nuestros socios, lamentablemente lo que busca es, por supuesto, sus intereses. Y a Estados Unidos no le conviene de ninguna manera el crecimiento de los BRICS porque ya ha superado el G7. Hoy por hoy hay una reunión en Kazán, en Mm. Rusia, Sí. y es evidente que ese es el nuevo poder global que pasa desde el Atlántico al sudeste Allí van a estar estos asiático. países que vos hacías referencia, ¿no? El propio Brasil, evidentemente India, China y Sudáfrica. Y la Así es. Argentina que terminó arrodillándose en los últimos tiempos ante China. Y de alguna manera intentan, dice, hacerlo ahora de manera reservada con la propia Rusia. Esto demuestra una falta de olfato que tienen justamente el sector de Cancillería, que debería haber manejado las cosas de otra manera. No, es una incongruencia. Todos los que trabajé en la Cancillería, fui embajador argentino en un organismo internacional, conozco Ujú, bastante bien la interna ahí. ujú. Cualquier embajador o de carrera Sí. o diplomático que uno hable dice que estos tipos están totalmente locos, que son un desastre, que Ajá. son unos cachivaches, que mandan cartas desde presidencia para defender cosas indefendibles, etcétera. Estamos viviendo una etapa patética de la historia argentina que sin duda va a terminar. Lo que sí vamos a tener que tener memoria sobre estos personajes y, por supuesto, sobre alguna de las medidas tomadas, de las acciones que están tomando, ser claramente sometidas al juicio de los tribunales que corresponden, porque han destrozado y continúan destrozando y generando hambre en la mayoría de nuestro país. Hay como dos cancillerías, ¿no? Uno que lo maneja la propia hermana del presidente y secretaria presidencial, Karina Milei, y Diana Mondino por otro lado, que algunos ya dicen de que es como una canciller títere, ¿no? Que no define absolutamente nada. ¿Están Es que así la cuando hay cosa? doble comando, no hay ningún comando, porque sobre todo en el principio de la administración, si dirigen varios, no dirige ninguno, Ujú. porque es todo contradictorio. Entonces, lo que nosotros como Estado, que ha tenido prestigio en el ámbito internacional, tenemos un premio Nobel de la Paz, producto del rol que ha tenido la Cancillería en algún momento Ajá. para la paz de países Paraguay y Bolivia, etcétera, en la guerra del Chaco. La verdad es que en todos los lugares donde uno pregunta en términos de racionalidad, no de ideología, pone en evidencia las marchas y contramarchas, las contradicciones. El propio presidente dijo que no va a tener ninguna relación con China, sí iba a dejar que los privados hagan relación y ahora dice públicamente que China Claro. es un gran socio. Es un payaso. A ver, ya no hay que decirlo con todas las letras que corresponde. Un personaje que no puede debatir seriamente, que insulta, que agravia, que genera violencia simbólica, amenazando a opositores políticos con clavos en los ataúdes. O sea, estamos viviendo una situación que por supuesto va a pasar, y vamos a tener que tomar reparos para que no vuelva a suceder. Ujú. ¿Era imaginable la actitud que tuvo la vicepresidenta Villarruel con Isabel Perón? ¿Esperaban dentro del sector político este tipo de acercamiento? ¿No es muy llamativo esto? Villarreal está haciendo un juego asesorado básicamente por el macrismo Ujú. para asumir la presidencia en el caso de que se tramite en algún momento un juicio político a Ajá, Milei. Y ajá, está acumulando voluntades, tratando básicamente de hacer sociedad con la derecha histórica que también existe del peronismo, que lo expresa Isabel, que lo expresa también Moreno, que ha alabado a la actual vicepresidenta Villarruel. Es decir, va buscando un nicho sobre el cual hacerse fuerte para el caso hipotético de que Milei tenga que renunciar o sea echado a patadas por parte del Poder Legislativo argentino. ujú, Veremos cómo sucede, es una especulación la que está haciendo ella, no habrá, creo yo, mucha diferencia entre Milei y Villarroel, salvo en lo respecto a lo actitudinal, los insultos, etcétera, pero responden a la misma impronta económica del proyecto extractivista, financiarista, donde los únicos que ganan son los exportadores de energía y de materia prima, y los que pierden son los industriales, los pymes, los trabajadores y obviamente
la sociedad, los jóvenes y los jubilados en general. Este proceso realmente va a costar seguramente mucho dolor, ¿no? Mucho esfuerzo para poder superarlo, porque evidentemente se está viendo el tremendo deterioro que tiene la Argentina en materia social y económica. Vos hacés referencia al favoritismo que tiene justamente el gobierno en permitir determinados abusos que lo estamos sufriendo y padeciendo, como por ejemplo el tema de las tarifas, el tema justamente de toda la cuestión educacional y el tema en materia de salubridad. ¿Es tolerable una situación de estas características en un Estado realmente que no está dando ningún tipo de respaldo cuando se sabe que la sociedad está atravesando un nivel de deterioro como nunca se ha visto en la historia? Es un momento, efectivamente, es una gran encrucijada. Cuando uno mira la historia argentina y ve alguno de estos procesos de destrucción masiva, como fue la dictadura militar, Sí. sabe que es posible salir y que, bueno, hay que apostar por la salida y no hay que, me parece, tramitar o, si se quiere, difundir la desesperanza, porque es realmente lo que buscan aquellos que, bueno, que hoy están haciendo dinero sin trabajar, ¿no? En el marco del carry trade financiero. Lo más importante es construir una oposición sólida, responsable, seria, rigurosa, que sea capaz de explicar a la sociedad que hay proyectos alternativos que benefician a las mayorías y no solamente al 1%, dar el debate, y yo sé que eso, tarde o temprano, entre la destrucción que está generando el actual gobierno, la experiencia que hará incluso aquellos que lo han votado, y una oposición que tendrá que conformarse sobre todo, creo yo, sobre nuevas bases de cara autocrítica a lo que ha sucedido. Pienso en Grabois, pienso en Axel Kicillof. Bueno, ahí está en todo caso seguro el futuro de una sociedad más integrada, menos violenta y más capaz de debatir las diferencias en paz. Te lleva al tema justamente del campo, ¿no? Donde hay una dependencia fundamental sobre los ingresos en materia económica de la Argentina. ¿Cómo estás visualizando la cuestión justamente de lo que está pasando en ese sector cuando tenemos algunos dirigentes, como en el caso de Lustó, y otros tantos que de alguna manera han estado en contra justamente de algún tipo de acuerdos puntuales para beneficiar a la gente de campo, a los pequeños productores que terminan siendo siempre perjudicados? Bueno, el tema del campo lamentablemente ha sido tomado como un complejo compacto y en realidad tiene muchas aristas. El campo es obviamente los sectores concentrados oligárquicos, Ajá. pero también son los chacareros, los Claro. laburantes que viven en relación al campo, y entonces hay que hacer un análisis más de fondo respecto a cómo lograr que ese sector, que es clave en la exportación y la generación de divisas, trabaje para el país y no solamente para unos vivos, ¿no? Bueno, ahí hay muchos compañeros, investigadores. Pienso en Pedro Peretti, que sabe muchísimo del tema, que ha sido parte de alguna de las direcciones, básicamente de los pequeños productores, para replantear y en todo caso construir una alianza social donde todos los sectores, incluso por supuesto el campo, esté integrado. Claro, se ha producido un deterioro tremendo en el segundo conurbano bonaerense como nunca se ha visto en la historia, ¿no? Esto realmente es muy llamativo que no se tome conciencia cuando se sabía que los pequeños productores y chacareros, como vos decías, estaban en serias dificultades. ¿Esto tiene solución? ¿Le ves alguna salida futura? No con este gobierno, la verdad que no. No, el Ujú. proyecto de este gobierno es, bueno, lo dijo muy claramente, es destruir el Estado y que cada uno se arregle. Es, en todo caso, un darwinismo social berreta, de Ujú. alguien que ni siquiera leyó Darwin, y que cree que el enfrentamiento humano, de la lucha por la competencia y la sobrevivencia, es más importante que los pactos sociales y los acuerdos sociales que permiten una integración social y un crecimiento colectivo. Bueno, Claro. nos va a llevar y nos está llevando a esa situación, lo vemos todos los días, pero eso tiene mucho desgaste a corto plazo. Así que en los próximos meses seguramente veremos cómo ese castillo de cartas sobre el que está construido el poder de Milei empieza a desvanecerse. ¿Qué responsabilidad crees vos que tiene el expresidente Mauricio Macri en esta cuestión de avalar en parte, como lo ha dicho en las últimas horas, no en su totalidad, al actual gobierno? O sea, está, digamos, empezando a tomar
cierto tipo de distanciamiento viendo lo que está aconteciendo justamente con el actual Ejecutivo y no quiere comprometerse más allá de lo que lo ha hecho? Está clarísimo incluso en los números que ven imagen, ¿no? Macri hoy es Milei y de hecho Macri es el jefe y Milei es el empleado. Macri pertenece a los sectores más pudientes de esta sociedad y Milei siempre fue un empleado de cuarta de Eurnequian. Y bueno, es un títere que obviamente en algún momento se van a sacar de encima con la intención de decir que no tuvieron nada que ver. Sin embargo, está haciendo el trabajo sucio que siempre ha pretendido, tanto Cavallo como Macri, etcétera, y que bueno, cuando quede afuera del juego dirán que no han tenido nada que ver. Por último, y agradeciéndote, Jorge, la atención de siempre, ¿cómo estás viendo el tema de Ariel Hijo, la relación o el tema que de alguna manera lo ha vinculado a la Daya y al Nazi Biondini, que está generando también algún que otro temita de discusión en el propio Parlamento argentino? ¿Y qué pensás que puede pasar con su nombramiento si es que llega a la justicia argentina? En principio creo que está paralizado el debate por muchas dudas de distintos sectores. Efectivamente, el hijo es un prohombre de Comodoro Pro, esos personajes que pisan expedientes de acuerdo a intereses personales y los tienen para extorsionar a futuros políticos o políticos expectantes. Eso le ha generado miedos, pero no la suficiente confianza hasta el día de hoy como para imponerlo. Efectivamente, el hijo fue quien, eh, incluso en una situación absolutamente eh, curiosa y anacrónica, teniendo por muy poco tiempo el juzgado electoral, aprobó al partido nazi de Biondini en el año, si no me equivoco, 2014, si no recuerdo mal, hecho que motivó en su momento el repudio por parte de muchos grupos, porque el propio grupo de Alejandro Biondini había sido desautorizado y no aprobado, incluso por la Corte Suprema previamente. Bueno, como este es el típico trabajo de los personajes como el hijo, fue aprobado en ese momento y ahora para quedar bien con la colectividad judía, lo que hizo fue pedirle a la Real Academia Española que saque la quinta acepción de la palabra judío que remitía a Baron. Bueno, eso es típico de una de cal y una de arena para quedar bien o mal con todo el mundo. Sería una pena y sería algo muy preocupante que otro de estos personajes, como los que hoy ya abundan en la Corte Suprema, sea miembro pleno de ese espacio. Hay un temita muy preocupante, Jorge, que realmente involucra a la colectividad judía en la Argentina, porque bueno, hay varios empresarios que siempre han estado ligados a los hombres de poder de turno. ¿Eso en qué manera perjudica la imagen justamente de la totalidad de la colectividad? Porque, viste, el tema es tan sensible, teniendo en cuenta lo que pasa en Medio Oriente y lo que ha pasado en la Argentina con los dos tremendos atentados que hemos sufrido, donde parece ser que la gran mayoría de los argentinos no ha tomado conciencia clara de esa grave situación vivida y después se mete todo en la misma coctelera provocando un mamarracho de declaraciones y de informaciones que no corresponden a la realidad de lo que se vive, ¿no? Efectivamente, yo digo, creo que a las personas y las actitudes hay que evaluarlo por lo que hacen y no por la herencia étnica, religiosa o cultural que tienen, ¿no? De la misma manera, y esto pasa en cualquier colectivo, digamos, al Ujú. interior de la comunidad judía hay gente que se siente cómoda con este gobierno y gente que está en las antípodas de este Claro. gobierno. Ujú. Bueno, lo mismo pasa con los empresarios, exactamente lo mismo. Ujú. Entonces no me parece justo evaluar a socios del gobierno o tampoco a sus enemigos por su condición ancestral. Cada uno es dueño de sus acciones y de hecho vamos a ver a gente que tiene una tradición judía como Axel Kicillof en las antípodas de este gobierno y gente que tiene el mismo origen como la gente de Lubavitch, Ujú. que se sienta muy cerca de Milei. Así que yo Claro. creo que hay que ser muy cuidadoso Ujú. y no evaluar de ninguna manera las patéticas locuras del actual presidente respecto a su admiración al Rebbe de Lubavitch, que ha visitado dos veces su tumba en Nueva York,
asociarlo a algo que tenga que ver con los judíos, que no tiene nada que ver. Ujú. Realmente no tiene que ver. Él es un hombre católico que ha sido confirmado como tal, que admira, que dice admirar algunas cosas de los judíos y es ignorante sobre toda la cultura y sobre toda la tradición que implica. No creo que se sienta muy cómodo seguramente con algunos históricos representantes de la colectividad judía, que justamente están en las antípodas de esta tradición neoliberal, brutal y cuasi fascista, ¿no? Claro, el tema es no generar justamente una cuestión desprolija que genere odio o que genere alguna discusión innecesaria, que no es adecuada y conveniente en estos tiempos que corren, más con los conflictos internacionales que conocemos que existen, ¿no? Y que eso, viste, siempre termina mellando o afectando a un sector que no tiene nada que ver con los negociados o con las tranzas o acuerdos que se realizan bajo cuerda, ¿no? Efectivamente, por eso hoy tenemos, por ejemplo, una organización como el Llamamiento Argentino Judío, que es Ujú, una organización que ya tiene 10 años, que está en las antípodas de Milei, de Macri y compañía, que repudia crecientemente las actitudes violentas y fascistas de este gobierno, y tenemos a la DAIA que le hace de alguna manera de coro a todo lo que propone el macrismo o el mileísmo. Bueno, esas diferencias están en todos los colectivos, ujú. están en los armenios, están en los católicos, nosotros están los curas en opción por los pobres que trabajan con los sectores más desfavorecidos y está el Opus Dei, que asociado a los sectores más pudientes de esta sociedad y de cualquier otra. Bueno, esas diferencias hay que entenderlas, no asociar lo que hace un grupo de empresarios, como Mindlin, para dar un ejemplo, ¿no? Y ciertas sociedades con el macrismo, con lo que hace otros empresarios de pymes que están en que se oponen claramente a las políticas de Milei. ¿Cómo ves el 2025 en cuanto, digamos, a la estabilidad económica? ¿Vamos a tener una recomposición o crees que se va a agravar la situación a nivel político y económico en la Argentina? Mira, hay dos posibilidades. Si consiguen plata y endeudan más a la Argentina, igual que lo hizo Milei, van a sobrevivir un poquito más. Ujú. Si no, vamos a entrar en default y nos vamos a acercar a una situación similar al del 2001. No hay ninguna otra posibilidad. Están jugando con fuego, permanentemente mintiéndole a la sociedad. Ayer lo dijo Milei, que si alguien pone la plata, él libera el cepo. Si alguien pone la plata, la única forma de ponerla es que te la preste. Claro, Y que te la preste es más endeudamiento. ahí está Y la si es cosa. más endeudamiento es condena Ujú, permanente para las futuras generaciones. O sea, están en una encrucijada producto de su propia lógica, que es absolutamente destructiva y bueno, tendrán esa posibilidad. Macri subió en el 15 hasta el 18 hizo lo mismo que hizo un poquito más lento, es verdad, ujú. Milei lo hizo más rápido, Sí. Ujú. siguió Claro. endeudándose, que es lo que está haciendo este actual gobierno con distintos formatos. En el 18 ya no tenía cómo devolverle los dólares a sus amigos, le pidió 50.000 millones de dólares del Fondo Monetario, en una absoluta irresponsabilidad el Fondo Monetario se los entregó, Ujú. llegaron 40 y pico con los que todavía estamos, el año que viene, en el 25, hay que pagar casi 17.000 millones de Una dólares locura, que no claro. existen, que no tienen en ningún Claro. lado, y entonces están pidiendo básicamente que gane Trump y que se los entreguen Ujú. nuevamente. Veremos, pero si así sucede, Sí. estirarán un poco más la debacle, que es Ujú. lo que hizo creo que hizo Macri entre el 15 y el 18. Claro. El proyecto político es destrucción del mercado interno, que es lo que produce en este país trabajo y que es lo que evita la recesión. Este proyecto es recesivo porque lo único que hace es viabilizar el extractivismo de metales, de energía y de soja. En ese proyecto que les gusta a esta gente, hay 30 millones de personas que sobran. Claro. Bueno, veremos cuando esos 30 millones de personas se cansen, Ujú. vamos a ver qué dicen. La Argentina, en definitiva, en una gran encrucijada. Es una situación muy compleja la que se está viviendo y no se sabe realmente cuál es el rumbo realmente que va a tomar esto, ¿no? Gracias, Jorge. Estamos en contacto en cualquier momento, ¿eh? No, por favor, un Muy fuerte gentil, abrazo. Chau, chau. igualmente. Jorge Elban, analista político, presidente de Llamamiento Judío en la Argentina, un poco reflexionando y analizando la triste realidad que estamos transitando, ¿no? Y lo que depara el futuro de la Argentina. Temas para tenerlos muy en cuenta y para estar consciente hacia dónde va la Argentina. Ya volvemos.